Viernes 16 de diciembre de 2022. Muy buenos días, bienvenidos a Contacto Directo. Nuestros invitados de hoy son el canciller de la República, Juan Carlos Holguín. Se acaba de aprobar en el Congreso norteamericano la noche de ayer la ley de asociación entre Ecuador y Estados Unidos. Otro tema, las declaraciones del embajador Fitzpatrick, ese secreto a voces del narcotráfico rondando los pasillos de las Cortes. Y el visado Schengen. También nos acompañará Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas, para revisar cómo se termina lo acordado con el Fondo Monetario Internacional en el gobierno anterior y que fue renegociado en el actual. Una vez concluido, ¿habrá más flexibilidad para el gasto público, para la inversión social, que no se sienten todavía de una forma masiva, arrolladora? ¿Qué deberían esperar los ecuatorianos para el 2023 en lo económico? Aquí empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Pese a que Ecuador ya culminó el acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional por 6.500 millones de dólares, las autoridades de esa institución precisan que el gobierno debe cumplir todavía con varios objetivos, entre ellos una reforma a la aplicación del subsidio a los combustibles. Esta semana el ministro de Economía, Pablo Arosemena, viajó a Washington para reunirse con las principales autoridades del Fondo Monetario Internacional y así finiquitar el cierre del acuerdo financiero que por más de 2 años Ecuador ha mantenido con ese organismo multilateral. En ese contexto, Cristalina Georgieva, directora del FMI, reveló que el trabajo en conjunto continúa. Se trata de la primera finalización de un programa con el FMI en 2 décadas, que ayuda a construir los cimientos de una economía más resiliente. Felicito a las autoridades ecuatorianas por el trabajo para lograr este programa financiero y continuaremos trabajando de cerca para construir un futuro exitoso. Sin embargo, el FMI aún hace recomendaciones en temas económicos para Ecuador. En un comunicado del organismo multilateral se recogen las declaraciones de una alta funcionaria, quien precisa la necesidad de contener el gasto público en salarios y mejorar las prácticas de contratación pública. Dice que la reforma de los subsidios a los combustibles reduciría el considerable gasto en subsidios y generaría ahorros significativos. Con nuestro primer invitado de hoy tuvimos una conversación de media hora hace un mes y ya tenemos nuevamente la agenda llena de temas por absorber, por aclarar. Hoy no tenemos el mismo tiempo, pero vamos a salvar esa diferencia con precisiones, yendo al grano. Buenos días a Juan Carlos Holguín, canciller de la República. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Un saludo a todos los televidentes. La noche de ayer fue aprobada la ley bipartidista de asociación entre Estados Unidos y Ecuador por parte del legislativo de ese país. ¿Cuáles son los beneficios, sobre todo que en materia de seguridad implica esta ley para el Ecuador? Vale la pena mencionar que es una ley que prioriza la posibilidad de tener colaboración bilateral entre Estados Unidos y Ecuador. Estamos muy contentos, fue una votación mayoritaria, está dentro del acto de defensa nacional que tiene Estados Unidos. La ley pasa ahora para la firma del presidente Biden y básicamente son 4 temas: defensa y seguridad, medio ambiente, comercio y un ápice completo sobre el tema de transición ecológica. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso a dar? Usted ya decía, tiene que ser suscrito por el presidente Biden, pero en Ecuador, ¿debe ser ratificada también por la Asamblea? No, es una ley en Estados Unidos, es una ley que vale la pena mencionar. El Senado americano, a través de la Comisión de Relaciones Exteriores, decidió generar un texto de ley que priorice al Ecuador y que priorice en términos de los presupuestos de Estados Unidos y de la política pública de Estados Unidos referente a la región. Es la primera vez que tenemos este hito de tener un texto específico por Ecuador en la legislación de Estados Unidos, y esto es una muestra también de la confianza que existe en este momento en nuestro gobierno, en la democracia, en un país que tiene a la libertad como centro de toda su operación, y esto se demuestra en que ha sido unánimemente votado por los 2 partidos de Estados Unidos. Pero en todos lados se cuecen habas, y allá también algunos sectores minoritarios, afortunadamente, decían: hey, ¿y por qué con nuestros impuestos tenemos que estar financiándole cosas al Ecuador? Fue una discusión efectivamente aireada con ciertos grupos,
donde se pudo demostrar por parte de los senadores americanos, después de varias reuniones que existieron en el Ecuador, de que, por ejemplo, el problema de las estructuras criminales transnacionales es un problema mutuo. La guerra contra las drogas se juega en nuestros países, pero la afectación es a los consumidores en Estados Unidos. Cuando el Ecuador, Colombia, Perú generan políticas contra estas estructuras aquí, estamos también salvando a los niños y jóvenes en Estados Unidos, como lo ha dicho el presidente Lasso. El miércoles le preguntaba en el evento de China LAC, ministro, si estaba confirmado el encuentro entre Guillermo Lasso y Joe Biden en Washington para el próximo día lunes, y usted me dijo hace 2 días que todavía no, que se estaba trabajando en eso. ¿Me va a permitir que le pregunte hoy nuevamente lo mismo? ¿Se confirma o no la reunión? Estamos viajando a Washington el día domingo con el presidente de la República. Será una agenda de 3 días en esa ciudad. Estaremos con altos oficiales en la Casa Blanca el día lunes. Hoy, en las próximas horas, anunciaremos junto a la Casa Blanca los detalles de la agenda, pero puedo confirmar que estaremos con las más altas autoridades de Estados Unidos, no solamente en la Casa Blanca, sino que estaremos en los organismos de inteligencia, estaremos en USAID, estaremos con el nuevo presidente del BID, estaremos con el Banco Mundial, tendremos disertaciones sobre temas comerciales y también estaremos en el Senado precisamente para saludar el trabajo que han hecho los senadores americanos bipartidistas sobre esta ley que prioriza Ecuador. Ahora, a más de seguridad y evidentemente de la sanción de la ley de asociación Estados Unidos-Ecuador, ¿cuáles son los otros asuntos que van a estar dentro de la agenda del presidente? Usted me ha dicho en qué lugares van a estar, con quiénes se van a reunir, pero qué temas se van a tratar. Comercio es muy importante. Ecuador insiste en la necesidad de tener un acuerdo comercial con Estados Unidos, o por lo menos dentro de este marco post pandemia y los efectos de la guerra, tener ciertas preferencias en el comercio fluido que tenemos con ese país. Por el otro lado, tenemos una conversación sobre temas de democracia con varias instituciones. Estaremos en la OEA también, y Ecuador es parte de la Alianza para el Desarrollo en Democracia, el ADD, junto con Costa Rica, Panamá y República Dominicana, que es una plataforma de integración que ha funcionado muy bien en los temas hemisféricos. Así que apuntaremos a que esta plataforma siga consolidándose. Esta tarde tendremos una conversación virtual de los presidentes del ADD y vamos alineando así las posiciones de nuestros países frente a estos desafíos que tiene el hemisferio. A propósito de los Estados Unidos, ¿cómo toma el gobierno ecuatoriano las declaraciones del embajador Fitzpatrick, quien hace una crítica abierta al sistema judicial y un señalamiento que preocupa, que el narcotráfico se está tomando también la justicia? Somos respetuosos de las declaraciones que en libertad pueda dar cualquier embajador en el Ecuador, siempre y cuando éstas no afecten a la soberanía de nuestro país. En el caso del embajador Fitzpatrick, es una de las personas y representante de un país con el que venimos trabajando precisamente esta lucha contra las estructuras criminales. Y lo que ha mencionado realmente nos duele, porque lo hemos manifestado varias ocasiones. Es triste tener un país donde la justicia americana funciona mejor que la justicia ecuatoriana. La mayoría de casos que se han airado en los últimos meses relacionados a actos de corrupción de gobiernos anteriores han sido actos que los dirime la justicia de la Florida o de Nueva York. Y realmente sobre eso es lo que tenemos que trabajar. Hace pocas semanas hemos estado junto con el canciller de Países Bajos y la canciller de Canadá haciendo una mesa redonda, liderando Ecuador, temas sobre la gran corrupción, la cleptocracia y el poder tener inclusive la posibilidad de una corte internacional contra la corrupción de gran escala en nuestros países. Le pregunto esto, ministro, y usted sabe a dónde voy, porque hay algunos que no entienden cómo es que el gobierno del presidente Lasso no reacciona de manera similar a como lo hizo el régimen del 2011. Recordemos que a través de la filtración de Wikileaks se filtró un cable de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador y en él se expresaba que la corrupción en la policía era generalizada. ¿Y cómo reaccionó el gobierno de Rafael Correa? Bueno, pues expulsó a la embajadora Heather Hodge, quien en esa época cumplía su misión aquí en nuestro país. Hoy se dicen cosas peores y el problema no es lo que se dice, sino que no mejoramos. Sin embargo, hay personas aquí en el Ecuador que se señala la corrupción y critican el dedo que señala, ¿no? Prefieren obviar la situación. ¿Cómo se está trabajando, ministro, en relación a otros países con esos apoyos que se ofrecen para mejorar
esta realidad que con el paso de los años solamente empeora? Estados Unidos y muchos otros países, la Unión Europea como región, apoyan los procesos de reestructuración de la justicia con ese poder. Apoyan, por ejemplo, procesos con la Fiscalía. Este es un tema de Estado, no del gobierno pasajero, en este caso, a nivel eleccionario. Nosotros, nuevamente, somos respetuosos, tenemos una política exterior desideologizada, que no le gusta el show que se hacía anteriormente y que causaba un daño enorme a nuestro país. Las afectaciones que tenemos precisamente para visa Schengen, el no tener un acuerdo comercial con Estados Unidos, vienen precisamente de esos momentos donde la política exterior pensaba en los shows comunicacionales, en tener más bien un bagaje ideológico que les permita tener un mensaje local, y finalmente, ¿quiénes son los perjudicados? Los ecuatorianos. Hoy estamos recuperando el tiempo perdido, respetuoso sí de las declaraciones que puedan tener los embajadores, pero al mismo tiempo si viésemos que existiese una afectación directa sobre nuestra soberanía o nuestras estructuras, seríamos los primeros en salir a denunciarlas. Con estos antecedentes, con estos señalamientos, después de tantas visitas de altos personeros del gobierno estadounidense, le pregunto, ministro, ¿está garantizado el apoyo económico de ese país para combatir la inseguridad? De 5.000 millones de dólares se requiere. Se requieren 5.000 millones, eso no lo puede dar un solo país, pero hemos ido trabajando precisamente para culminar en lo que vamos a hacer esta próxima semana. Reuniones de alto nivel, una invitación oficial a Estados Unidos para poder consolidar lo que ha sido este proceso en una estrategia para la paz y la seguridad, que es una doctrina trabajada por la policía, por las Fuerzas Armadas, pero también ha tenido insumos de la Unión Europea, insumos de países como Reino Unido, como España, como Estados Unidos, para tener clarísima la hoja de ruta que tenemos que implementar para luchar contra estas estructuras criminales transnacionales. ¿Cuánto se espera que de Estados Unidos? Es un proceso paulatino. Yo esperaría que puedan financiar gran parte de lo que se requiere, y lo mismo hemos solicitado a la Unión Europea. En otro tema, ministro, la decisión del gobierno ecuatoriano de no otorgar el salvoconducto a María de los Ángeles Duarte, sentenciada a 8 años de cárcel por cohecho, ¿generó alguna reacción del gobierno argentino que exigía que se le permita salir con inmunidad de la embajada de ese país? Hasta el momento no hemos tenido contestación, esperamos que haya una contestación del gobierno argentino. También hemos manifestado a Argentina que esperamos que este tema no tenga una afectación sobre la gran relación bilateral que tenemos. Ecuador concluyó después de un extenso análisis jurídico que no es lícito entregar un asilo a una persona sentenciada por corrupción en base a los tratados de los que ambos países somos parte, y en base también de los tratados y convenios que existen para la lucha contra la corrupción. Nosotros hemos tomado una decisión dentro del respeto absoluto a esas herramientas jurídicas internacionales, apegados al derecho internacional, y también con un respeto absoluto a la independencia de poderes en el Ecuador. Visas Schengen, ministro, far away, so close, tan lejos, tan cerca, ¿qué mismo pasa con ello? Bueno, no ha cambiado la situación. Las declaraciones de la comisaria Johansson hace 2 días hay que leerlas dentro del contexto general. Toda la declaración manifestaba precisamente lo que hizo Ecuador, que fue irnos por el lado político. El Ecuador tomó la decisión de pedir al Parlamento Europeo, a través de la Comisión de Libertades, que una vez que había una ventana de oportunidad por parte de Kuwait y Qatar para que la Comisión Europea presente la posibilidad de una exención de visado a esos países, el Parlamento le diga a la Comisión: perfecto, lo discutimos, pero Ecuador también las cumple. Y nosotros entramos por eso como una enmienda al texto original, que es lo que manifestó ella en su rueda de prensa. Hay una buena noticia. El
lo único que nos falta a nivel técnico es mejorar las tasas de rechazo, y para eso hemos pedido, inclusive desde hace varias semanas junto a los países de la Unión Europea, que los ciudadanos dejen de acudir a estas empresas intermediarias de solicitudes de visas, porque ellos, por su negocio particular, por sus intereses particulares, generan estas altas tasas de rechazo metiendo documentos falsos, fechas falsas de viaje, para tener, por supuesto, el dinero de nuevos formularios para las solicitudes de visa. Estamos trabajando con la Unión Europea, aprovechando este tiempo que lamentablemente se presentó por un tema ajeno al Ecuador, el problema de corrupción con la vicepresidenta del Parlamento Europeo, que tiene relación con uno de los países presentados en el texto original, pero esperamos que la Comisión de Libertades Civiles, como lo ha anunciado tanto el coordinador de bloque socialista como el coordinador de bloque del PP europeo, se reúna en enero y mantenga la enmienda con Ecuador, que cumple todos los requisitos en este momento para la exención del visado Schengen. Esta quizás sea una de las últimas entrevistas de este año entre nosotros, ministro. ¿Y cómo evalúa usted su gestión? Póngase una calificación y no sea benevolente. Yo creo que estamos en un 6, 7 sobre 10. ¿Qué faltó? Faltó lo de la visa Schengen en los tiempos que nos habíamos propuesto. Hemos demorado mucho la consolidación de algunas herramientas de seguridad y defensa que son urgentes para el Ecuador. No hemos podido concretar todavía el acuerdo con México, más allá de que ponerse tiempos a los acuerdos comerciales es un error, y esto nos ha demostrado la realidad. Y ustedes mismos se lo pusieron, exactamente, ¿no? Y creo que seguimos trabajando con fuerza, con mucha expectativa para el próximo año. Ha sido un gran año para el Ecuador en política exterior, el estar en el Consejo de Seguridad, donde vamos a arrancar el día 3 de enero, y además haber tenido el apoyo de 192 países, nos pone en una situación muy importante respecto a lo que se viene y la confianza que tiene la comunidad internacional sobre nuestro país. Un mejor 2023, entonces, que sea mejor que este 2022, que ha sido bastante bueno. Por los ecuatorianos, eso es lo que esperamos. Juan Carlos Holguín, canciller de la República, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias. Y luego de la pausa volvemos con Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas. ¿Cómo se concluye el compromiso, lo acordado con el Fondo Monetario Internacional? Recursos que llegaron al país con bajo interés en el peor momento de la pandemia. Ya regresamos. Orden fiscal con enfoque social, dice el gobierno, mientras exhibe el cierre del acuerdo con el Fondo Monetario, mientras dice que invertirá 15.000 millones de dólares en el sector social, contando obviamente salarios, muertos y heridos. ¿Cuáles son los retos para el 2023 cuando el gobierno no presupuesta mayor inversión en obra pública, la inversión extranjera no llega y el empleo no crece a los ritmos que todos quisiéramos? Lo vamos a analizar con Fausto Ortiz, exministro de Finanzas. Buenos días, economista, bienvenido a Contacto Directo. ¿Cómo está, Lenny? Buenos días. Gracias por la entrevista. Se cierra con éxito el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, acuerdo que le permitió al país sobrevivir durante la pandemia, que motivó el orden en las cuentas fiscales, pero apretó bastante. El acuerdo original pedía, recuerdo, eliminar el subsidio a los combustibles. Se intentó, no se pudo. También hablaba de ponerle un impuesto a las gasolinas. Eso se lo descartó de plano. Empecemos hablando de esto, economista. Antes, lo que decía el fondo había que hacerlo sí o sí. Hoy hay más espacio para la negociación y además se observan señalamientos donde el multilateral le dice, por ejemplo, al gobierno, se lo dijo al gobierno ecuatoriano, oye, invierte más en lo social, entrega más ayudas directas. ¿Cómo evalúa usted entonces este acuerdo que por fin se ha logrado cumplir, el primero en 2 décadas, decía su principal desde Washington? Sí, y el acuerdo se firma en septiembre de 2020, pero se venía discutiendo hace un poco tiempo atrás, ¿verdad? Y cuando se discutía, inclusive se llegaba a incorporar ahí que se debe mejorar el tema del seguro social, pero eso se lo descartó de plano, porque para no meterse en áreas que no le correspondía tanto al gobierno, y es un tema todavía pendiente que le tocará hacer más adelante. Pero el acuerdo logra más de 6.500 millones de dólares, hoy día la deuda con el Fondo Monetario son 7.200 millones, hasta diciembre y quizás llegará
llegará a 7.900 millones. Se va ajustando un poco por el tema de la unidad de cuenta del Fondo Monetario y el comportamiento del dólar, que ha tenido unos pequeños ahorros en los últimos meses. Pero la política del fondo es: te presto plata para que puedas sortear estos problemas, pero tienes que ajustarte. Es decir, es como el doctor, el nutricionista, que nos dice a los que estamos en sobrepeso, excediste en el pasado y de ahora en adelante esta es tu nueva dieta. Por supuesto, uno termina odiando al que te da esa recomendación, pero al final del día tienes que entender que también eso es adecuado, enfrentar el futuro con una situación fiscal más cómoda. Pero no es tanto el tema de llegar a apretarte que te puede ahorcar. Ahora, con el acuerdo finalizado, el gobierno debería tener una mayor autonomía para manejar las finanzas públicas de acuerdo a su criterio, a sus objetivos. ¿Qué es lo que debemos esperar, economistas? Se lo pregunto porque hasta ahora la subejecución y la escasísima inversión en obra pública ha sido la norma. Claro, y el gobierno tenía presupuestado una inversión pública de 1.850 millones, seguramente va a llegarla. Lo malo es que para el año 2023 es idéntica. Ojalá que ya fuera del acuerdo con el fondo el gobierno diga: si tengo más plata por el tema petróleo o tengo más plata por el tema de impuestos, puede destinar algo más de recursos a esos sectores de inversión pública para que la economía se dinamice. El acuerdo original planteaba que haya de 7.000 millones, desde los 7.000 millones de déficit, que pueda llegar inclusive hasta cercano al superávit fiscal. Eso no ocurrió, se suavizó un poco este año el tema del ajuste y ojalá nos quedemos en un nivel de déficit fiscal manejable, tolerable, quizás de 2% del Producto Interno Bruto, que es mucho mejor que estar cada año ajustando el gasto y tratando de buscar más reformas tributarias para achicarlo, y eso no ayuda mucho al crecimiento económico. O sea, es mejor tener un déficit pequeño a tener un déficit cero. Sí, porque de alguna forma el gobierno no aprieta mucho la economía. Es decir, la gente quisiera decir: yo ya con ese horizonte de impuestos yo puedo hacer nuevos proyectos, con ese horizonte de gasto yo sé que va a haber cierto consumo. Entonces, pero si mi expectativa es quizás me pongan más impuestos, quizás el gobierno recorte más el gasto, entonces eso frena la economía. Y tanto es así que el 2022 el Producto Interno Bruto real va a ser idéntico al del 2017. Es decir, han pasado más de 5 años y estamos en la misma situación. Ahora, el Fondo Monetario Internacional le dice al Ecuador lo siguiente: la política fiscal debe mantenerse administrada con prudencia a mediano plazo para consolidar la sostenibilidad fiscal y la deuda, contener el gasto público en salarios y mejorar las prácticas de contratación mantendría la deuda en una senda firmemente descendente sin comprometer la calidad de los servicios. Contener gasto público en salarios, ¿cómo se hace eso? Ya se hizo, y es un tema sorprendente para chequearlo. Si uno miraba históricamente los últimos 10 años, uno encuentra que hasta el 2017-18 el salario iba siempre ascendente. Luego llega y se topa en 8.000 millones de dólares y llega hasta el nivel actual, que estamos cercando a los 9.000 millones, pero ahí estamos bastante planos en los últimos 3 o 4 años. Ha sido un tema que se ha logrado. El asunto es que ese valor no vuelva a encontrar una senda ascendente muy fuerte. Pero acá el tema también pasa por el análisis, ¿verdad? Si hago el esfuerzo porque el salario se quede plano, pero si me faltan profesores, y si me faltan maestros, y si me falta seguridad... Si me faltan policías, están incorporando, exactamente, ¿no? Entonces ese tipo de medida hay que analizarla y no ser tan firme y a rajatabla en el tema de recorte del gasto, porque seguramente hay otros sectores que también necesitan algún tipo de mejora. Se tiene además la expectativa de una reforma al sistema de subsidios a los combustibles, pero un gobierno sin músculo político no se atreve a tomar decisiones de ese tipo, y menos aún cuando del otro lado tiene a una CONAIE que espera a la primera de bastos para arrodillarlo otra vez ante sus exigencias. Sí, es claro que el problema que tenemos es en el diésel y también en el gas. Pero en el diésel es un problema mucho más grave, inclusive que las mismas gasolinas, porque el diésel está rompiendo récord en consumo. En una economía que está prácticamente acomodándose, el diésel crece como que la economía estuviera boyante. Y eso ahí hay que analizarlo. ¿Es porque hay más actividad comercial? No creo. ¿Porque hay más transportes? Quizás no. Quizás algo de contrabando, porque el precio está a la mitad de lo que está en otros países vecinos. Entonces, eso es lo que hay que ir corrigiendo, ver cómo encontramos esquemas adecuados de focalización en subsidios, sobre todo en el diésel. Porque la gasolina súper, que está a precio internacional, hace 5 años se consumía 200 millones de galones
millones al año, hoy día se consumirán 70. Pero de eso están hablando desde junio, pues, economista, sí. De ajustar el subsidio, estamos en diciembre. ¿Cuándo? Sí, es que es un tema que el gobierno tiene que avanzar para ver cómo lo focaliza. Hay algunas alternativas, pero también tiene un problema político, porque la gente dice, focalicemos significa para bajarlo. No, focalizar significa, hoy día está a un precio subsidiado para el que lo necesita, pero hay que tratar de liberarlo para el que no lo necesita. Hablemos del 2022, de este 2022 que se termina. El gobierno dice que lo ha hecho estupendo y confunde las ventas con las rentas. No llama la atención a propósito de la última reforma tributaria que implementó cambios para que el impuesto a la renta sea en realidad un impuesto al ingreso y no a la utilidad. En el gabinete ministerial parece que hoy ya nadie se quiere acordar de ese pregón que decía renta ganada, renta pagada. Tomando en cuenta esto, economista, ¿tenemos de verdad reactivación o es el último aliento del rebote pospandemia? Sí, yo creo que es lo final que usted dice. Creo que este es el rebote de la pandemia. Es cierto que las ventas van a estar marcando récord. Quizás lleguemos a 227.000 millones de dólares en ventas, cuando el año pasado fue 199.000. Hay un incremento importante y eso significa de alguna forma, o recoge de alguna forma la inflación internacional, recoge también la mejor exportación que hemos tenido. ¿Y venta no es renta? No, pero ventas, actividad económica. El asunto es que no podemos confundir pensando que como este año estamos vendiendo 15% más que el año anterior, entonces la economía está creciendo 15%. Porque como le decía hace un rato, la economía está hoy día del mismo tamaño, idéntico que el año 2007, idéntico que el año 2016. Entonces estamos todavía marchando sobre el mismo terreno. Aunque las ventas crezcan, puede ser sinónimo de que están comprando cosas que no compraron en el pasado. Quizás no me compré carro en el 2020, lo compré en el 2022. Quizás no me compré algún otro producto en el 2021 y lo estoy comprando ahora y por eso las ventas también aumentan. El momento, la verdad, es 2023. ¿Será el país capaz de crecer al ritmo que el gobierno piensa, 3%, o el ritmo que ya los multilaterales están empezando a destacar, que no va a ser 3, que va a ser 2.7? Entonces, cuando contrastemos las ventas o la economía del 2023 contra el 2022, ahí veremos si en verdad ya podemos vivir sin el rebote o no, y va a ser un poco complicado. ¿Es la reactivación de la economía lo que debería generar empleos que reduzcan esa brecha gigantesca que hoy existe? ¿Usted ve a este gobierno en el 2023 tomando decisiones a favor de una mayor actividad empresarial? Es lo único que tiene el gobierno al frente como opción. O sea, el gobierno no tiene como opción gastar más plata en nómina o gastar más plata en obra pública. La opción que tiene el gobierno es decir al sector privado, ustedes son el motor de la economía, ¿qué necesitan para poder avanzar? Sin embargo, parece que le cuesta al gobierno porque tiene que manejarlo políticamente. El sector camaronero, que crece de 3.000 millones a 5.000 el año pasado en exportación. Se queja por 60 millones. Y entonces este año le dice, oye, te voy a poner un aumento en el consumo del diésel, ¿verdad? Que algunos camaroneros que ya estaban pasando con penurias seguramente les va a afectar, y eso de ahí, ese mensaje, esa falta de comunicación es la que el gobierno debería superar y corregir para el 2023. Ahora, ese 2023, ¿qué tan complicado para el ciudadano de a pie va a ser, economista? ¿Habrá obra pública que genere empleo consistente, masiva? ¿Habrá más oportunidades? ¿O, como se anuncia para Estados Unidos, se viene una recesión importante? Claro. El mundo va a entrar en recesión o un crecimiento más lento en todo caso. En los países vecinos las monedas se les va a complicar un poco. En los países vecinos el ajuste se da por el que el salario se les cae. Si hay que ajustar acá, no puede ajustarse por el lado del salario porque inclusive el salario nuestro ha incrementado un poco más allá de la inflación esperada. Entonces, ¿dónde viene el ajuste? El ajuste viene por el lado del desempleo, es decir, menos gente empleada o alguien que pierde trabajo. Ahora en diciembre, seguramente el dato que nos den de empleo pleno en diciembre del 2022 va a ser mejor que el diciembre de 2019, ¿verdad? Va a ser mejor que antes de la pandemia. Sin embargo, no estaremos en nivel el número de empleados del 2022 no será igual al número de empleados que tenemos en el 2015, ¿verdad? Todavía hay un grueso de empleados que no ha podido llegar a emplearse como estaba en el pasado. Y hay casi 600.000 personas nuevas en la economía como población económicamente activa que no ha conseguido emplearse en las proporciones que uno desearía. Entonces todavía hay mucho por hacer en el tema de empleo que está vinculado con el crecimiento económico y es una señal de que las ventas es cierto, pero no es todo.
Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas. Gracias, economista, por acompañarnos hoy aquí en Contacto. A usted, Lenin. Gracias. Una pausa y volvemos.